Juan testificó claramente que había sido muerto porque los prolongados y atroces tormentos sufridos por Jesús el Cristo en el camino al Calvario, antes de ser crucificado, no podían hacer otra cosa más que hacerlo morir, porque fue atroz. Se ensañaron terriblemente con él. Los soldados no le rompieron las piernas como lo hacían con los demás condenados, porque ya estaba muerto. La lanza que le atravesó el costado hubiera sido suficiente para quitarle el último aliento de vida. Pilatos no concede a José de Arimatea el cuerpo de Jesús, sino después, mucho después de la comprobación oficial de que en realidad había muerto. Y por último, el odio de los judíos contra Jesús nos da una prueba cierta que ellos debieron comprobar que Jesús estaba muerto, y bien muerto, cuando cerraron y sellaron el sepulcro. Y todo eso nos lo han ocultado. Y lo más grave de todo este asunto es que aquellos que mataron a Jesús el Cristo son los que ahora ostentan el sacerdocio, el pastoreo y todo lo que han intentado hacer para engañarnos y seguirnos manipulando. Ahora veamos qué sucedió después de que Jesús el Cristo resucitó. Una de las primeras cosas que sucedió es que se muestra vivo en el camino a Emaús. Pero lo primero, lo más extraordinario de todo es que gracias a la persistencia de María Magdalena se mostró a las mujeres que regresaron al sepulcro. Porque otra cosa importante que nos muestra es que la mujer tiene mucho más valor y entereza que el varón. Como vimos en el Evangelio de Juan, los apóstoles estaban escondidos. Finalmente, una de las cosas más extraordinarias que pudo suceder fue cuando se presentó en el camino a Damasco a Saulo de Tarso, que era un ardiente enemigo y perseguidor de la iglesia. Y cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los elegidos, de los israelitas que habían persistido y creído en Jesús el Cristo y se hacían matar por llevar el evangelio a toda criatura. Veamos cuáles son los puntos importantes que hacen imposible el negar que en realidad existió la resurrección. Primero, los apóstoles y numerosos testigos vieron a Jesús vivo después de su muerte. Tal es el hecho de la resurrección de Jesús el Cristo. Los apóstoles no pudieron engañarse. Jesús se mostró no una sola vez, sino muchas, y durante un periodo de 40 días se mostró a muchas personas, a sus 11 apóstoles primero. Nótese que aquí estamos hablando de 11, a pesar de que ya ellos habían pretendido que Matías fuera el 12º apóstol. Pero aquí vemos claramente en el libro de Hechos que persiste únicamente la presencia de 11 apóstoles delante de Jesús el Cristo. A los discípulos y a más de 500 fieles se mostró en pleno día y en circunstancias muy diversas, en un huerto, en una calle, en el cenáculo, a orillas de un lago, sobre los montes Tabor y de los Olivos. Admitir en tales circunstancias que todos los testigos de la resurrección se hayan engañado o hayan sido engañados a sí mismos sería admitir un fenómeno de ilusión imposible. Y finalmente, Jesús el Cristo no solamente se manifestó a gentes que habían creído firmemente en Él, sino a gentes que no creían en Él, a gentes que desconfiaban de Él, que eran tardos y lentos para creer, lo cual califica de sueño la narración de las mujeres. Tomás fue uno de los apóstoles que no quiso creer y que no quiere aceptar el testimonio que le dicen los apóstoles y las mujeres, y quiere ver con sus ojos, tocar con sus manos las llagas de Jesús el Cristo. ¿Cómo podríamos suponer un error, una mentira, una ilusión en tan numerosos testigos de diferentes caracteres y que se aseguraron de hecho con la triple evidencia de los ojos, de los oídos y de las manos? Porque Jesús no se presentó como un fantasma, se presentó en carne y hueso.
tenemos que partir de la base de que los apóstoles no quisieron engañar. ¿Por qué? Porque no tenían interés ninguno en ello. No podían ser tan imbéciles para hacerse matar por una mentira. Porque ellos sabían que lo único que podían esperar era una terrible cantidad de castigos por las rigurosas penas reservadas para la justicia impostora. Una de las pruebas más grandes que existe de la resurrección de Jesús el Cristo es que los miembros del Sanedrín estaban convencidos de la resurrección de Cristo y por eso tuvieron que sobornar a los guardias para que afirmaran que habían robado el cadáver de Jesús el Cristo. Y por eso les dijeron que estando dormidos, los discípulos de Jesús robaron el cadáver del Maestro, pero si ellos no hubieran creído en la resurrección de Cristo, su deber, como su propio interés estaba en castigar a los soldados por haber faltado a la disciplina militar y en perseguir a los apóstoles por haber roto los sellos de la autoridad. ¿Y por qué esto no sucedió? ¿Por qué no iniciaron un sumario para establecer las responsabilidades y buscar por todos los lugares habidos y por haber el cuerpo de Cristo? Puesto que los miembros del Sanedrín se contentaron con sobornar a los soldados y trataron de echarle tierra al asunto al precio de oro, como lo hicieron siempre, es evidente que no pudieron negar la resurrección de Cristo. Es evidente que los miembros del Sanedrín estaban absolutamente convencidos de la resurrección de Cristo y que la única manera de pretender tapar el sol con un dedo era sobornando a los soldados que estaban guardando el sepulcro. Y por eso les dijeron que confesaran que ellos se habían quedado dormidos y que en ese ínter entraron los discípulos de Jesús y se robaron el cuerpo. Si esto en realidad hubiese sucedido, lo primero que hubiera acontecido era el castigo y el juicio para los soldados, guardianes del sepulcro. Y lo siguiente que vendría a suceder era la persecución de los apóstoles y discípulos de Jesús hasta que entregaran el cuerpo de Jesús el Cristo muerto. Pero no sucedió así por la sencilla razón de que en verdad de verdad Jesús el Cristo resucitó. Y lo más grave de todo este asunto no es eso, es el hecho de que hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía sigamos creyendo que Jesús murió en la cruz del Calvario y lo representemos completamente inerte, imposibilitado ni para bajarse de la cruz, ni mucho menos para ir a salvar, a sanar o a liberar o a redimir a nadie. Esa es la triste realidad de no creer en la resurrección de Jesús el Cristo.